Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental que busca establecer análisis, debate y una discusión de profundidad de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo. Recuerde que nos puede escuchar en vivo en cualquier parte del país, en 93.5 en FM, en cualquier rincón del mundo en www.monumental.co.cr, y que nos puede observar esta noche a partir de las 8 de la noche en Canal 2. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Voy a presentarles a mis compañeros que hoy están aquí en la mesa de Matices conmigo. A mi izquierda está Isel Martínez, la productora de Matices. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a las personas que nos siguen en Matices y a Alex también, que está en cabina. Hoy con un programa que sabemos muchas personas están interesados en seguir. Bueno, y también está con nosotros nuestro jefe de información, Alexander Rivera. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Randall? Muy buenas tardes. Y hoy la noticia que nos preocupa muchísimos es el marchamo, ¿verdad? Sí. El marchamo, sí. Sobre todo ya, porque hay que pagar. ¿Ya averiguó el suyo, Alex? No lo he averiguado. Tengo que, pero es que me da miedo averiguarlo y saber que mejor no lo averigüe. No. Mejor no. Bueno, algún día lo tengo que averiguar. Esa es una de las preocupaciones. ¿Sabes por qué es una de las preocupaciones? Porque en el sentido común dice que los carros van depreciándose año con año, ¿verdad? Entonces uno no entiende cómo el 20% de los carros, según datos oficiales del INS, el 20% aumentan su valor fiscal. Sí. Fíjate. Y no es solo que los carros se van depreciando, sino también que las calles se están destruyendo poco a poco. Sí, ese es el otro tema a fondo. La pregunta de la gente es esa precisamente, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va esa plata? Porque muchas veces se paga y no sé de dónde. Las calles se mantienen iguales en su mayoría, y esta es la principal queja de la gente. Hoy decía el presidente ejecutivo del INS, don Sergio Alfaro, que es que el seguro obligatorio de automóviles bajó y que la parte correspondiente al impuesto a la propiedad subió. Lo que pasa es que, lo decía yo en la edición de noticias, los costarricenses tomamos el marchamo como uno solo. Cuando yo voy a pagar, no digo, estoy pagando tanta plata del seguro, estoy pagando tanta plata sino estoy pagando el marchamo. Pero aquí hay entonces, que ver, en términos completos, sube o baja. Nos decía Grevy Granados que el 20% va a tener que pagar más bien, sí, porque por son eso. los vehículos importados. Pero explíqueme usted, ¿desde cuándo? No es solo que se hayan importado este año, Sí. Es que desde cuándo un valor fiscal sube. Digamos, Es que hoy decía un compañero de Repretel, por ejemplo, que hoy tiene que pagar en marchamo este año lo mismo que pagó hace 4 años cuando compró el carro. Entonces, digamos, uno en teoría debiera depreciarse. Pero les digo algo, el INS debe estar ya entrenado con esto, porque todos los años pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Y surgen las dudas. La diferencia este año es que no hay motociclistas anunciando huelga. Creo que es la única diferencia que hay con lo que ha ocurrido en años anteriores. Esperemos unos días a ver quiénes se van a huelga. Sí, bueno, esa es una de las noticias de lo que pasa en Costa Rica. Hay una noticia internacional también que llama mucho la atención. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, viaja a China, dejando a su país inmerso en el más profundo luto de lo que ocurrió con los 43 estudiantes normalistas. Aquí lo que ocurrió es que 3 de los asesinos confesaron que agarraron a los 43 estudiantes y los tiraron a un basurero y los quemaron con llantas y un montón de cosas para que no se pudieran identificar. Entonces las familias, cuando la Procuraduría Mexicana, que es más o menos lo que nosotros entendemos aquí como el Ministerio Público costarricense, le dice a las familias, no, ya están muertos, ¿verdad? Y las familias dicen, bueno, quiero las pruebas de ADN para saber, porque este caso ha estado tan manejado raramente, ¿verdad? Que entonces las familias están desconfiando y están pidiendo la identificación completa, pero los restos están tan maltrechos al propio que se va a mandar a un laboratorio en Austria, sí, para hacer una prueba que se llama ADN mitocondrial, que es diferente al ADN, digamos, que se hace normalmente, que es el nuclear. Y entonces, bueno, vamos a tener que esperar a ver nosotros desde la distancia y las familias
sufriendo en carne propia esta crisis de lo que está pasando en México, donde ya se levantaron un montón de personas. El Zócalo el fin de semana en Ciudad de México estuvo absolutamente lleno. El Zócalo de un pequeño Zócalo, una pequeña plaza que hay también en la población en que esto ocurrió, en Igualá, también se llenó. En Iguala también se llenó, pero bueno, sí, la familia el presidente se evitó la presión, ¿verdad? Porque está en China. La familia se sigue negando y eso llama mucho la atención porque analistas internacionales lo han resaltado, que es la peor crisis del gobierno de Peña Nieto desde que asumió. ¿Y cómo se va para China? Claro, y además Alex, se va para China 7 días y aquí el plazo es muy interesante. Si él se fuera 10 días, tiene que pedirle permiso al Congreso mexicano. Como es un viaje de 7, no tiene que pedirle permiso. Entonces no pasa, digamos, por la polémica que hubiera generado a nivel institucional en el Congreso mexicano. Y es como más fácil pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Se va simplemente. Pero es que no es bueno que el presidente Peña Nieto viaje en este momento teniendo en cuenta la situación del país. No es una persona la que falleció supuestamente, ¿verdad? Porque todavía están intentando conocer si son o no los estudiantes. Y no solo los 43, pero son 43. El día que desaparecieron los estudiantes, recordemos que murió más personas y muchas personas quedaron heridas. Y todo lo que ha acarreado todos estos 45 días desde que pasó eso en Iguala. Pero además, en términos generales, representa además a México enfrentado a sus propios demonios, digamos. Los diferentes gobiernos han intentado demostrar que el crimen organizado no ha penetrado a los gobiernos locales. Aquí está el hecho particular. Se había intentado demostrar que los migrantes no mueren asesinados en México. Aquí salió que mueren asesinados porque las fosas que aparecieron al principio son de migrantes que intentaron cruzar México. Las policías municipales en México, que nos hacen reflexionar, mucho ojo con las policías municipales en Costa Rica, nos hacen reflexionar, le deben autoridad solo al alcalde de la ciudad, no a ningún no a la Policía Federal, como aquí en Costa Rica no le deben obediencia al Ministerio de Seguridad Pública, sino solo al alcalde. Todos estos detalles hace que México se enfrente a sus propios demonios, a todo lo que habían intentado negar una y otra vez, y le afecta ya no solo, digamos, en el campo judicial, sino además en la imagen país. Y eso es uno de los debates que también siempre se ha, incluso en Matices, una vez que analizamos antes de que iniciara la segunda ronda electoral sobre seguridad, los retos en seguridad del próximo gobierno, y eso era lo que decían, ¿verdad?, los analistas que traíamos aquí, la importancia de que la policía tenga una sola cabeza, que obedezcan a una sola persona y que no obedezcan a diversas jefaturas. Para cerrar este tema, y algo meramente anecdótico, es que hay una indignación en este momento en México por una publicidad que se burla de estos estudiantes que fueron asesinados. Crunch, la marca de chocolates, puso en su cuenta en Twitter: a los de Ayotzinapa les dieron Crunch. Entonces le ha generado cualquier cantidad de críticas esto que ha puesto en Twitter, y bueno, dice la compañía que la seguridad de su cuenta fue vulnerada y que lamentan lo publicado sobre estos estudiantes de Ayotzinapa. Dicen ellos. Bueno, siempre cuando se equivocan siempre es un hacker. Sí, son las 2:12. Sin duda alguna, ahora sí, el tema del día, hoy en Matices, será muy polémico, porque nos va a generar, lo sé, siempre que tocamos temas políticos, es muy polémico y nos genera un montón de reacciones de nuestros oyentes y seguidores en redes sociales, que nos pueden seguir a través de Twitter en @monumentalcr y en Facebook bajo la cuenta de Noticias Monumental. Hoy hablaremos del presente y del futuro del Partido de Liberación Nacional, que tuvo que enfrentarse a su Asamblea Nacional el pasado sábado, después de lo que constituyó para el partido, aceptado por la misma dirigencia del partido, la peor derrota electoral de su historia en el mes de abril y en el mes de febrero, sumadas las dos vueltas. Así es que vamos muy rápidamente a nuestro boceto, que es donde nosotros les contamos por qué abordamos este tema hoy, y al finalizar el boceto les presento a nuestros invitados. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Este sábado el Partido de Liberación Nacional realizó su primera Asamblea Nacional desde la derrota electoral
del pasado 6 de abril. Por una parte, un grupo de jóvenes promovía fuertes sanciones contra Johnny Araya y varios miembros del comando de campaña que tomaron decisiones durante el proceso electoral. Y por otro lado, un grupo a lo interno consideraba que era necesario pasar la página y enfocarse en mejorar las estructuras. El expresidente José María Figueres Olsen explicó que aunque la derrota fue dolorosísima, debe mirarse hacia el futuro. Y señaló que si don Pepe le hubiera hablado a la oreja en el proceso anterior, diría: mire mijito, ni resucitando yo ganaríamos las elecciones. También Araya pidió el uso de la palabra en un intento por reconocer errores durante la campaña. Estoy aquí para dar la cara y asumir las responsabilidades que me corresponden como candidato que fui, dijo el también exalcalde Josefino. Araya señaló como factores para perder las elecciones el desgaste de 2 gobiernos liberacionistas, una prensa que fue muy crítica en el proceso y 13 partidos de oposición confabulados. En este momento, el Partido Liberación Nacional acumula deudas por 104 millones de colones en el pago de servicios públicos, seguridad e impuestos municipales. El jefe de la campaña de Liberación Nacional, Antonio Álvarez, presentó un informe de finanzas a la Asamblea Nacional de la agrupación de lo que fue una campaña, según sus palabras, prudente y austera. Antonio Álvarez, sin embargo, reconoció errores y aseguró no necesitar disculpas. Aquí hay que recordar que el PLN tuvo derecho a 5.000 más bien 259 millones de colones como parte de la contribución estatal y gastó más bien más de la cuenta. El faltante fue de $375,000, por lo que tuvo que adquirir un crédito por $250,000 para saldar las deudas junto con Johnny Araya y los empresarios Marcos Cercone y Orlando Guerrero. El presente y el futuro de Liberación Nacional es un tema con muchos tonos que hoy los analizamos aquí en Matices. Diferentes colores, diferentes visiones, blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Dice Adolfo que ya está en sintonía de Matices a través de Twitter. Buen tema. Dicen, esa asamblea demostraron lo divididos que están dentro de Liberación Nacional. Vamos a hablar este tema con nuestros invitados. Voy a presentárselos a continuación. Está con nosotros aquí en la cabina doña Clara Lieberman. Ella es vicepresidenta del Partido Liberación Nacional. Doña Clara, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Ay, muchísimas gracias a ti, a Alex y a Isel por habernos invitado a este diálogo. Creo que y pienso que va a ser muy enriquecedor, y como todo partido demócrata con multipensamientos, y cada quien va a expresar lo que siente y lo que tiene, porque una de las cosas más importantes, que es una cosa fundamental para el Partido Liberación Nacional, es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Tan ustedes vieron que se permitió entrar a toda la prensa, se abrió, y toda la gente que estaba afuera se les permitió entrar y que participaran dentro de la asamblea que tuvimos. Fue una decisión de última hora, eso sí, ¿verdad? Porque al principio era a puertas cerradas, doña Clara. Bueno, tú sabes que las cosas evolucionan, los seres humanos, no hay nadie que no cambie, ¿verdad? Las cosas, según las cosas se van presentando, así se van acomodando. Eso es parte del desarrollo que tiene que tener una sociedad y un ser humano. Tú no puedes ser totalmente tajante en tus decisiones. Lo que hoy en la mañana era verdadero, yo como médico te puedo decir, en la mañana se me está muriendo un paciente, pero en la noche ya lo salvé. Bueno, pues eso fue lo que hicimos. Doña Clara, gracias por estar aquí, sin duda alguna será enriquecedor. También está con nosotros doña Marina Aguiluz, ella es de la Comisión de Finanzas y representante nacional de las mujeres ante el directorio del Partido de Liberación Nacional. Doña Marina, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer explicarle al pueblo de Costa Rica cómo se desarrolló la pasada asamblea el 8 de noviembre, y cualquier cuestionamiento, preguntas e inquietudes que tenga el oyente, aquí estamos a la orden para contestarles con toda claridad, con toda sinceridad, y esperamos que esta sea una enseñanza más para lo que el electorado quiere y se cuestiona del Partido de Liberación Nacional. Gracias, doña Marina. Saludos a Stuart Marín, que nos está reportando sintonía desde Managua. Anda ya, Stuart dice que nos está escuchando por internet y que a todos en Managua los puso a escuchar Matices. Gracias, Stuart, por tu fidelidad, siempre nos oye, y hoy desde
Managua, y también está con nosotros Juan Pablo de la Herrán, que es vicepresidente de Fuerza Verde, que es el Foro de Jóvenes de Liberación Nacional. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Es uno de los foros del Partido de Liberación Nacional, el Parte de Juventud. Nosotros nos presentamos en la asamblea, hicimos un postulado fuerte, constructivo, crítico de la situación del partido, y no solo Fuerza Verde, también hay otros foros que se unieron a la petición y a este proceso, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos para representar a la juventud y que sea lo que se debata. Bueno, y así va a ser, y además estoy seguro que será un programa muy interesante. Vamos a partir de lo que pasó ya en las elecciones. Doña Clara, le quiero preguntar a usted y a ellos también, partamos, ¿esta fue para usted la peor elección en la historia de Liberación Nacional? Doña Clara, nada más le pido que ahí, exactamente ahí. Perdón, adelante. ¿la peor elección en qué aspecto? En apoyo popular, en resultados. Bueno, sí, tuvimos muy malos resultados, pero a pesar de eso, el liberacionista de Hueso Verde no nos falló, tuvimos casi 400,000 votos. Nosotros, el directorio político, cuando se nos anunció eso, y el comité ejecutivo, nos pusimos sin dinero, sin nada, nos pusimos la camiseta y trabajamos todo el país. Cuando usted dice cuando se nos anunció eso, es la renuncia de don Johnny. De la renuncia de don Johnny, ¿verdad? Dijimos, bueno, aquí se puede morir la mamá, se puede morir el papá, pero los hijos siguen adelante, nosotros seguimos adelante y vamos a sacar a Liberación Nacional y al país sin recursos, sin absolutamente nada, solo con voluntariado. Y eso es lo que tiene que haber en Liberación Nacional. Nosotros tenemos que cambiar ese concepto que hay que pagar a toda la gente. Eso le quita valor a los procesos electorales. Una de las cosas más importantes en la juventud, y lo que yo he hecho, el que es político, el que ama a su país, el que ama donde está, el que quiere las mejores cosas para todo el país donde vive. Al menos yo amo a Costa Rica, estoy aquí y lucho por esto, pues porque yo quiero que este país esté bien, porque quiero que mis hijos estén bien, quiero que mis nietos estén bien, que todo el mundo esté bien, y para eso necesito que el país esté bien, que haya trabajo para los jóvenes, que no tengan que estar huyendo de este país, que se vayan para Nicaragua o Panamá, porque aquí no hay fuentes de trabajo. Eso me tiene muy triste, muy acongojada. ¿Cómo es posible? Y para eso necesitamos definitivamente levantar esto. Entonces, en aquella ocasión, nos pusimos a trabajar. Es más, yo misma me metí a Cantón Central, porque yo tengo los antecedentes de haber sido presidenta del distrito de Pavas, o sea, yo vengo de la pura base. A mí nada de la democracia, ni que me dé nada, porque nunca he aceptado un puesto público, nunca he querido ser diputada, nunca he querido ser ministra. A mí lo único que me importa es que el partido esté bien y salgamos adelante, ¿me entiendes? Y para eso me fui a trabajar, y así lo hicimos en todo el país, y pudimos sacar, a pesar sin nada, 400,000 votos. Doña Clara, ahora que usted mencionaba la importancia del voluntariado en el Partido Liberación Nacional, pareciera que en la última elección hubo muy poco voluntariado, y de hecho el 75% de los gastos fueron de organización, en sueldos, en honorarios, en los pagos que se tuvieron que hacer al transporte. Una planilla. ¿Qué pasó con el voluntariado? Bueno, mira, algo pasó, es que, mira, cuando hay una disociación entre uno de los problemas grandes de los estatutos, que es lo que tenemos que reformar, no puede haber dos direcciones. Cuando hay dos direcciones en algo, y ustedes lo saben muy bien aquí, la verdad es que es un desastre. Tiene que haber una sola dirección, una sola línea que vea. No puedes tú decirle, por ejemplo, de repente decirle al director de este programa, decirle, hágase un lado, o usted y yo dirigimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ni tú diriges ni él dirige, y las cosas salen descalabradas como tuvimos nosotros. Y ese voluntariado se perdió. Había en planilla 700 personas, como nunca, ¿verdad? Y eso fue, pues, originó grandes gastos, ¿verdad?
Por eso es que estamos en el trabajo de la reestructuración de los estatutos. Los estatutos tienen que venir. El 6 de diciembre tenemos otra asamblea en que se va a analizar exactamente todo esto, porque el directorio y el ejecutivo del partido tienen que unirse en el trabajo conjunto y tener una cabeza, que sería el candidato, junto con el directorio. ¿Por qué? Porque uno de los grandes errores es, la gente piensa, cuando llega a cierto nivel político, sí, que ya lo tiene todo, que ya lo sabe todo, que ya está todo, y así no son las cosas. Y lógicamente la evolución del ser humano lleva a este tipo de problemas emocionales, mentales de la gente. Dicen, tú quieres conocer a una persona, dale poder político, porque entonces realmente vas a conocer. Eso hay una serie, a veces no te deja, es mucho más difícil manejar el éxito que el fracaso. Doña Marina, usted también le da la impresión, el sistema electoral costarricense, porque no solo pasa en Liberación Nacional, sino en la mayoría de partidos, durante las elecciones, los comités ejecutivos de los partidos tienden a desaparecer para darle campo, digamos, en la práctica a los comandos de campaña. Entonces, no es el candidato el que decide junto con el comité, sino el candidato con su estructura electoral. ¿Tiene usted la misma impresión que tiene doña Clara? Sí, por supuesto, pero en esta campaña en particular se hizo más obvio eso. Nuestro candidato, nuestro ex candidato, traía su grupo ya montado de las diferentes campañas que él había llevado con la Municipalidad de San José. Varios de las personas que estuvieron en el comando de campaña estuvieron con él en los procesos municipales, y él se los trajo, los insertó en la campaña nacional. Y yo una vez le dije a Johnny que a mí me parecía, con todo el respeto, porque a veces uno cae mal si dice la verdad, pero yo he caído mal muchas veces por eso, porque digo la verdad. Yo tampoco le debo, he aspirado, pero tampoco le debo lo que tengo a la acción política. Y yo le manifesté a Johnny que a mí me parecía que se estaba manejando la campaña nacional como una campaña municipal. Me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Es diferente totalmente. Le digo, bueno, esa es la impresión que me da y que le da a muchas personas viendo la misma gente en la municipalidad y no abriendo espacios para otros compañeros y compañeras muy capaces, y sobre todo a la dirigencia de base, que es realmente la que mueve los votos. Entonces se desplazó esa dirigencia de base por aquellos empleados que eran pagados por poquito, medio o mucho, porque en realidad, inclusive aquí tengo un dato que 5 personas consumían el 4% del presupuesto de salarios de un mes. Imaginémonos que no era tan poquito los salarios, claro, eran buenos salarios. Eran buenos salarios. Y realmente otro de los problemas que tuvimos, que yo creo que porque en realidad nosotros no estuvimos en la campaña, yo estuve ayudando en un cantón, pero en realidad moviendo la dirigencia base, yo estuve en el cantón de Alajuelita, y no tuvimos participación dentro del comando de campaña. Otra cosa que yo le critiqué al comando de campaña 2 o 3 veces en reuniones, que yo no sé por qué estaba yo ahí, pero bueno, me invitaron, era la poca participación de la mujer en el comando de campaña. No había una sola compañera de la dirigencia de mujeres en el comando de campaña, y eso le daba una mala espina a las compañeras que manejan grupos de mujeres. Yo tengo muchas amigas feministas y me comentaban, mira, pero es que ahí no hay ni una mujer. Y yo no me tocaba más que preguntarle, cuestionar a don Rolando González en 2 o 3 veces. Me dice, pero mira, no, eso no es así. Nosotros somos los que primera vez el voto femenino, sí, pero eso estamos hablando de la historia. Ya los tiempos son otros, y la participación de la mujer no se limita nada más a llegar ahí a decir que sí a todo lo que un comando de campaña le establece que debe hacerse. Entonces, pero básicamente es el hecho de no haber participado a la dirigencia de base tradicional
y eso afectó muchísimo, donde esta dirigencia tradicional se veía desplazada por aquellos que recibían un salario y que además en muchos casos hasta los ofendían y los dejaban a un lado. O sea, se hizo como una estructura paralela, doña Marina. Totalmente, la dirigencia base no tuvo participación, no tuvo la participación, por ejemplo, que tuvimos en la segunda ronda, que fue toda dirigencia base, que muchos de ellos, porque fue muy emotivo cuando compañeros y compañeras de Alajuelita me decían, vamos a poner unas cajas aquí delante ahí en el clubcito o en una casa donde nos reunimos, porque para recoger frijoles y para recoger arroz y lo que vamos a necesitar. Eso demuestra que Liberación Nacional en la primera ronda, ese tipo de dirigente estuvo ausente. Usted tiene, no sé si lo tiene a mano, el nombre de los 5 que acaparaban el 4% del presupuesto. No, desde la juventud, Juan Pablo, ¿cómo se vio este proceso electoral? Yo vi en la primera ronda principalmente a muchos liberacionistas sufriendo, de verdad, digamos, lo que estaba pasando y reaccionando, sobre todo después del 5 de marzo, digamos, con afinidad y con cariño hacia el partido. Bueno, por supuesto, retomando las palabras de doña Clara, hubo un divorcio existencial entre el comando de campaña y el directorio político. El día 5 de marzo fue un día muy lamentable para el Partido de Liberación Nacional, sobre todo porque el candidato, y esto nosotros como jóvenes hemos sido muy beligerantes en eso, y han tratado, por lo menos tal vez los medios y cierto sector del partido ha tratado de posicionar el tema como que nosotros queremos cortarle la cabeza a Johnny Araya. Nosotros no queremos cortarle la cabeza a Johnny Araya, nosotros queremos que haya un líder que no renuncie a un mandato de la Asamblea General del partido, y sobre todo que está violentando la Constitución política, porque así lo dice. Analizando el discurso de don Johnny en la Asamblea, él decía que habían 13 partidos en contra de Liberación Nacional, que la razón de él era, al no tener chance de ganar, era generarle o darle por lo menos la posibilidad a Luis Guillermo de darle un pacto por Costa Rica. Ahora, eso a nosotros nos suena muy ingenuo, porque un pacto, una alianza de ese tipo lleva tiempo, lleva un proceso, ¿verdad?, de diálogo constante, no de un día para otro. Además de que, bueno, si se ponen a ver las cifras, que dicha que la base salió y respondió y salió con 300,000 votos, y muchos liberacionistas que se lamentaron de la posición de Johnny Araya votaron a favor de Luis Guillermo. Esos 1,200 votos no son del PAC. Hay mucho liberacionista resentido que dijo, yo no le voy a dar un voto a Johnny Araya, y esa es la posición de la juventud. Nosotros creemos que un socialdemócrata y un liberacionista no renuncia, a pesar de que va a perder, pero muere con las botas puestas. Esa es la posición de nosotros. Además de esto, en el discurso del sábado, don Johnny decía que este es un gobierno sin ideales, que este es un gobierno sin posturas, que es un gobierno sin proyecto político. Bueno, pero es que esa era la labor de él, durante esa segunda vuelta, manifestarlo y evidenciarlo, diciéndole, no, usted, señor Partido de Acción Ciudadana, no tiene propuestas para Costa Rica. Y bueno, estamos lamentándonos de la situación que está pasando el partido y sobre todo el país. Juan Pablo, ahora que usted menciona y que ponemos en la mesa el discurso de don Johnny Araya, yo quería preguntarle a los tres. Él en este discurso del sábado criticó que en el Partido de Liberación Nacional muchas veces se deja de lado el debate por la puñalada por la espalda, por las zancadillas y por los odios. En el caso suyo, doña Marina, doña Clara, que han sido dirigentes liberacionistas, Juan Pablo también, que dirige la Fuerza Verde desde la vicepresidencia, ¿consideran que realmente en el Partido de Liberación Nacional hay tantas puñaladas, tantas zancadillas, tanto odio, doña Clara? No, eso no. Realmente, mira, yo no puedo generalizar, porque el que generaliza, lo primero que hace es cometer un error. No se puede generalizar. Que puede existir gente en ese nivel, sí existe. Así como somos todo un abanico completo desde derecha hasta izquierda, porque es una cosa democrática, también puede haber gente así. Tú no puedes quitar eso, tú no puedes. Acuérdate que los partidos políticos no están formados de ángeles, ¿verdad? Y solamente no comete errores el que no hace nada. Y cuando tú haces algo, por más que quieras, tienes que cometer errores. Y eso es parte de la sociedad humana.
Los seres humanos en todas las historias siempre ha sido una cosa semejante, pero no eso de la puñalada trapera o, por la espalda y cosas de ese. Yo en la vida, que hay realmente conflicto de intereses. Si dos personas quieren un puesto, y allí tiene que, ¿cómo se llama? La lucha es quién gana el puesto. Lógicamente estás compitiendo, hay un factor competitivo. Dos personas están compitiendo. Lógicamente cada quien pues trata de que el otro no gane. ¿Te parece? Eso es exactamente lo que pasa. Pero yo, bendito sea Dios, nunca he tenido ese problema porque nunca, no solo he rechazado las diputaciones, he rechazado los ministerios porque yo soy una profesional médica y lo único que quiero es ayudar a Liberación y estar en eso. Pero eso es lógico. Si en un puesto del médico, si se presentan, ¿sabes cuántos se presentaron para cirugía? Había una plaza, se presentaron 300 personas, 300 jóvenes, ¿cómo no? Cada uno quisiera arrebatar al otro para quedar en el puesto. Eso es más o menos lo que te estoy diciendo. Pero no son puñaladas, no son traicioneros. Cuando uno tiene, el que está metido en política es un idealista, el que realmente. Y me decía a mí Daniel Oduber, usted es de las idealistas del partido, porque eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Yo quiero que estén bien, pero eso es es una competencia por un puesto, por un lugar, excepto cuando las cosas son democráticamente, ¿verdad? Pues ya se acabó el factor competitivo, ¿verdad? Pero usted dice el que se mete aguanta de alguna forma. Y ahí sí. Doña Marina, bueno, antes de responderle la consulta que hacía Alex, yo quiero contarle a nuestros oyentes y televidentes que nosotros habíamos invitado a don Johnny para esta semana, ¿verdad? Así es. Habíamos invitado a Matices. ¿Cuál fue la respuesta, don Johnny? Que después vendría, del 15. Sí. Después del 15, así que aquí tendremos a don Johnny después del 15, doña Marina. Sí, con relación a odios, yo no creo que haya odios. Sí, se dan zancadillas de parte de aquellas personas que han aprendido mal cómo hacer política. La política es un movimiento idealista, un movimiento de principios, yo lo considero así. Tal vez por eso no he llegado a donde he querido llegar, que he dado la lucha por una diputación y no me fue posible, porque soy idealista, pero yo creo que tenemos que enseñarle, y estos muchachos jóvenes, espero que aprendan otra forma de hacer política diferente a la política tradicional, que es dar la zancadilla, ver cómo desprestigiamos al compañero o a la compañera, o le inventamos cosas que no existen, porque eso sí se ha dado en el pasado. ¿Y en el partido? Por supuesto, yo pienso que sí, ahí tienen ustedes las noticias, eso, todo es público. Pero yo creo que hay una forma nueva de hacer política, y yo creo que es la forma en que nosotros tenemos que cambiar nuestro camino, Liberación Nacional, si queremos realmente que esto remonte para el 2018. Doña Clara. Mira, volvemos otra vez a la parte esta. Hay un puesto y hay 300 aspirantes. Otra vez el mismo cuento, ¿me entiendes? Pero no, es una cuestión momentánea por el puesto, porque en política lo que hoy es tu amigo, se está luchando, mañana es tu competidor, no digamos enemigo, no digamos la palabra enemigo, es tu competidor. Y cuando se compite, lógicamente toda la gente saca la maña que quiere para ver cómo hace para que tú no estés y él pueda subir. Esa es una cuestión natural, innata del ser humano. Yo no estoy disculpando. Claro, hay gente que lo hace mucho más decentemente, dice yo no tengo la capacidad o lo que sea y me hago a un lado, ¿verdad? Y otra que puede hacer eso. Bueno, estamos en un partido político, no estamos en un lugar de santos, aquí no hay ángeles. ¿Entiendes? La cosa es, cada quien tiene su manera de actuar en la vida. Lo importante es, para mí, es mucho más importante tener la tranquilidad de conciencia y poder dormir conmigo mismo, ¿me entiendes? Que una cosa de ese tipo, pero eso es para mí, para otros no. ¿Por qué? Porque no es un partido de ángeles, es un partido de seres humanos con sus debilidades y con sus fortalezas.
Por debilidades, ¿usted sí cree que haya habido, no suyas, por supuesto, lo acaba de aclarar, pero en sus debilidades, formado de Liberación Nacional por seres humanos, ¿usted sí cree que en algún momento ha habido zancadillas y puñaladas? Puede existir, depende la persona que hace esto. Porque yo he visto también otros que dicen, no, yo no tengo, creo que no tengo el tiempo, no tengo la capacidad, creo que aquel es mucho más preparado. ¿Cuántos hay de estos y cuántos hay de los otros? Yo he visto ambas cosas. Yo he visto, ya tengo desde el año 78, ¿me entiendes? Yo estaba en el directorio político, ¿qué te voy a decir? 15 años representando a Luis Alberto Monge y he ganado todos los procesos, pero es el problema es la ética, la moral. Hay cosas que se tienen que aprender en la casa, y ahí es muy difícil, y sobre todo la ambición puede ser desmedida, a tal grado que yo he visto gente, yo he visto llorar a políticos, ¿verdad? Llorar a moco pelado. He visto muchas cosas, yo fui delegada con Daniel Odubera a Corea, Japón, Europa, yo estuve con él, yo sé lo que es eso. Con don Pepe, bueno, ni te digo, ¿verdad? Y con Luis Alberto Monge, su representante, 15 años. Pero yo te quiero decir, depende de la ética. Por ejemplo, la misma Marina, ¿me entiendes? Habló con una persona que quería la cuestión esta de la tesorería, y ella muy gentilmente, porque es una persona muy educada y culta, fue y le preguntó, mira, tú aspiras a eso, entonces tú tienes que tomar la decisión, si quieres aspirar o no quieres aspirar, y en qué forma, ¿me entiendes? Por tus cualidades, por esto, por lo otro. A veces se compite por cosas muy de mucho valor, pero eso, ¿cómo puedes tú decirle a toda la gente que tiene que competir de una manera ética y moral? Tendrías que haber educado a toda esa gente desde que nació en las casas de estas personas. Doña Clara, ahora que usted mencionaba que la ambición puede ser desmedida y que ha visto llorar a políticos, ¿usted cree que la ambición de Johnny Araya era desmedida? Él tiene que juzgar por sí mismo. Juan Pablo. Bueno, yo concuerdo mucho con doña Clara. En un partido político se dan interacciones de relaciones de poder y por ende siempre va a estar esa competencia de quién tiene mayor cuota de hegemonía dentro del partido. Me parece que desde el sector de juventud, a don Johnny, no sé si lo habrá dicho refiriéndose a la juventud, creo que los foros hemos mantenido una posición clara, de frente. Siempre hemos dicho las cosas como son. El primer comunicado que nosotros sacamos fue la renuncia del directorio, y doña Clara y yo nos sentamos una vez y discutimos el tema. También pedimos la renuncia de él como personaje que estuviera asistiendo a las reuniones de la fracción, ¿verdad? Porque no tiene mayor interacción, ¿verdad? Es una figura del partido, se respeta, fue candidato, pero ese proceso ya le pasó, ¿verdad? Y efectivamente las relaciones de poder y de competencia sí las hay. O sea, si pensamos que la política es un cuento de Disney, eso es mentira. La competencia es cruda. Me parece que don Johnny tuvo un discurso al estilo muy Rodolfo Hernández del PUS, ¿verdad? Me han apuñaleado, los dos renunciaron, ¿verdad? Tienen cierta similitud. Ahora, sí me parece aterrizar el tema de la asamblea. El contexto partidario se grita a voces, ¿verdad?, de que la juventud tiene que formar o tiene que ser protagonista en la renovación del partido, no solo en ideas, sino también en caras nuevas y frescas. En esta asamblea no se dio, ni dejaron hablar a la juventud. Y eso es algo bastante, ¿qué diría yo?, lamentable, ¿verdad?, de cierto sector conservador del partido que cambió la unidad por la impunidad. Y cuando me refiero a la impunidad es ese hecho de sentar cabeza, de analizar qué fue lo que nos pasó en la campaña electoral. No es llegar y dar un discurso de por qué renuncié, ni tampoco llegar a dar un informe de labores de qué se gastó. No. Ese tipo de procesos se tienen que dar previo a la asamblea, para que los asambleístas y los liberacionistas tengan la potestad de discernir, de estudiar todos esos valores y empezar a dar un proceso de rendimiento de cuenta, de transparencia, y decirle, don Johnny, ¿por qué usted renunció? ¿Por qué usted no lo hizo sin recursos? ¿Por qué no siguió sin recursos? A pura mística, como lo hizo la base, como lo hizo el directorio político. Esas son cuestionantes
que al liberacionista todavía le quedan saciantes, ¿verdad? ¿Por qué se gastó un 75% en salarios? Entonces, ¿por qué están en el partido? ¿Por salario o porque quieren realmente cambios en el país y sobre todo en el partido? Entonces ustedes dicen no sigamos adelante hasta definir qué fue lo que pasó, más o menos. Claro, ¿verdad? Y no es un juego de cazar cabezas ni de cortar la cabeza a nadie. No. Es un proceso de transparencia, de que el Partido Liberación Nacional tenga la valentía de decirle a la ciudadanía, no, vean, esto fue lo que gastamos. En esto lo gastamos. Cometimos errores, sí. Y somos estas personas las que lo cometimos. Que ese proceso de transparencia es por donde debe empezar el Partido Liberación Nacional si quiere ser una oferta potable a futuro. Bueno, me gustaría plantear esta pregunta a los tres. En este caso, ¿de dónde creen ustedes que vienen las principales amenazas del partido? ¿De afuera o de adentro del mismo partido? Mira, eso qué bueno que haces esta pregunta, Linda. Nunca en la historia de la humanidad un imperio o un partido político fueron destrozados por fuerzas externas. Al contrario, eso las refuerzan, los hace más fuertes, los hace más beligerantes, más autónomos en sus decisiones. Siempre un partido político o un imperio se destrozó por fuerzas internas, por problemas internos. Y eso para mí es ahorita vital. El trabajo que nosotros tenemos que hacer, la gente que tiene ya su evolución y la gente que está en el Tribunal de Ética y todo eso que tienen, esos procesos tienen que continuar hasta el final. Hasta el final ellos decidirán, ¿verdad?, qué es lo correcto legalmente, porque esos son tribunales de conciencia, ¿me entiendes? Pero ahí es donde está el problema, ahí es donde tenemos el problema, ahí es donde tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que volver a implementar el idealismo, el voluntariado. ¿Cómo es posible que nosotros sin nada, pudimos sacar 400,000 botes? Uno daba un poco de arroz, el otro daba un poco de frijoles, uno daba un poco de gasolina, jalábamos aquí, no teníamos banderas, no teníamos nada, y pudimos sacar 400,000 votos. Y otro poco cobraba. Sí, y nadie cobraba nada, cero. No se gastó un centavo en la segunda ronda después. No un centavo gastamos. Cada quien daba, cada quien sacaba. La señora aquella traía un arroz con pollo y el otro un arroz con alas. Pero eso es lo que queremos, volver a lo que era Liberación Nacional. Y ahí es donde estamos. Tenemos que ahorita que futurizar nuestro camino. ¿Por qué? Porque Costa Rica nos necesita, es el partido, créanlo, es el partido más grande del país. Y Costa Rica nos necesita. Necesitamos cambios. Cuando la gente viene y me dice, jóvenes que tienen que salir de aquí, porque no hay trabajo, ¿me entiendes? Cuando nosotros tenemos ahorita que subió la pobreza a un 24%, y la pobreza extrema todavía aumentó un 8% más, eso me arruga el corazón. Cuando nosotros habíamos bajado esos índices, cuando la gente no quiere venir aquí más a desarrollar empresas porque el problema de tramitología es algo espantoso, nadie quiere abrir. Todo el mundo me estaban diciendo hoy en la mañana que se fueron allá a Nicaragua y abrieron una empresa en 15 días. ¿Cómo es posible que nos estamos perdiendo eso para el desarrollo? Necesitamos una liberación fuerte de voluntariado, de idealismo otra vez. No podemos seguir esto. Ustedes los jóvenes tienen que saber más que nadie qué problema hay para todo esto. ¿Cómo es posible? Y para eso necesitamos paz. Esa cosa, esa tramitología. Mira ahorita lo que estás hablando de los marchamos, y nadie entiende qué es lo que pasa con los benditos marchamos, cuando las calles no se puede tramitar por acá, cuando nuestras carreteras nuestras calles común y corriente están peor que nada, que no se invierte, que no se desarrolla, que no se saca adelante. Por Dios, es algo así como que tenemos un ancla que no nos permite despegar en este país. Ahora que usted dice que Costa Rica necesita liberación nacional, doña Clara,
¿En verdad Costa Rica necesita liberación nacional? Estuvo 8 años seguidos en el poder. ¿Necesita otra vez Costa Rica liberación nacional? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede hacer otro partido? Te voy a decir por qué. Qué bueno que me preguntas eso, chiquito. Mira, un partido, te vuelvo a repetir, está formado de seres humanos. Lo que tenemos que cambiar nosotros es la visión. Eso, lo que hablabas de la puñalada trapera y toda esa serie de cosas. ¿Me entiendes? Todo eso. Hay que cambiar la cuestión del voluntariado, porque hay idealismo. ¿Me entiendes? Cuando el idealismo y el amor se ha perdido. ¿Me entiendes? Cuando los sueños se han perdido, estamos mal. Tenemos que volver a soñar. Y ahí es donde tenemos que meternos en liberación nacional. Tenemos que volver a soñar. Estos muchachos jóvenes tienen que volver a soñar por algo mejor. Decían en la época mía, ya no te cuento hace cuántos años, decían que el joven que no era comunista a los 15 años es porque no tenía corazón, y el que seguía haciéndolo después de los 21 es porque no tenía cabeza. Así es como se comentaban las cosas. Entonces yo te estoy diciendo en este momento, ¿por qué liberación nacional? Uno, porque tiene historia. Eso es una base muy importante. ¿Y qué hace con historia? La historia es el sustento de quién eres, de dónde perteneces y hacia dónde vas. Es importante saber quién eres. Si no sabes quién eres y qué vales, estás mal. Y la segunda cosa que te quiero decir, nosotros tenemos que, ¿por qué? Porque si nosotros logramos sin dinero, sin nada, hasta 400,000 votos, créeme, es porque hay liberacionismo muy fuerte, de duro, como dicen, duro de hueso verde hasta el tuétano. Y eso se puede levantar. Fíjate, con todo esto, ¿me entiendes? Pudimos salir adelante. Eso es lo que tenemos que volver nosotros. Tenemos que volver al estudio, tenemos que volver a la capacitación, tenemos que impulsar los grupos de educación política fuertemente a nivel nacional, tenemos que descentralizarnos. Toda esa serie de cosas hay que hacerlas. ¿Me entiendes? Son las 2:50. Vamos a una pausa, porque tenemos 2 pausas muy largas, así que vamos a la primera. Hoy estrenamos además un micro del INAMO aquí en Matices, así que vamos a escuchar el micro del INAMO y de seguido a la pausa comercial, y volvemos también para incluir lo que pasó en la práctica el pasado sábado en la Asamblea Nacional, que nos expliquen qué pasó y sobre todo que nos expliquen, después de que pasa esto, cómo volver a ver hacia el futuro, cómo ellos analizan o proyectan a Liberación Nacional en el futuro. 2:49. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Son las 3 en punto de la tarde. Muchas gracias por continuar en sintonía de Matices. Antes de iniciar esta pausa, y tenía antes de eso la palabra doña Clara Lieberman, les hacía la pregunta a los tres de cuál sería la amenaza en este momento del partido, si sería interna o externa a la misma agrupación. ¿Qué opinan ustedes, doña Marina o Juan Pablo? Doña Marina. Sí, yo creo que ambas. Fue, como bien lo dice Clara, a lo interno hubo fuerzas que tenían muchísimo interés en que el partido quedara mal. De hecho, había una predisposición para que la campaña se hiciera de esta forma tan errónea. Pero al externo también es entendible el descontento del pueblo con tantas acusaciones que se hicieron durante los últimos 4 años de malos manejos de dinero, de malos manejos de trabajos que se hacían y que era pues lógicamente un gobierno liberacionista. Eso no nos ayudó, y realmente cuando el compañero nos dice que de qué sirve la historia, no, la historia sirve de mucho, porque de esta historia nosotros podemos aprender mucho para no cometer los mismos errores. La historia, los pueblos que no miran su historia y tratan de enmendar los errores están llamados a desaparecer.
y yo creo que es importante que que digamos el error o los errores que se cometieron en esta pasada campaña fueron por ambas razones, por la parte interna, que había mucha división. Hasta el sábado logramos ver a 2 expresidentes sentados juntos, que eso ayudó bastante al partido. Hubiéramos querido que los 4 estuvieran ahí. Don Luis Alberto está enfermito y don Oscar estaba fuera del país, pero esa división no ayudó a Liberación en la campaña, aparte después del descontento externo que se manifestaba en todos los aspectos, sobre todo, como decía el compañero Juventud, hay un gran porcentaje de jóvenes que no creían en Liberación Nacional, porque los jóvenes son muy limpios de espíritu. A mí me encanta rodearme de gente joven, estar con ellos, porque uno ve ese idealismo y dice uno, qué lástima que conforme se van entrando en el mundillo político se van pervirtiendo. Yo espero que estos grupos de Liberación Nacional, porque hay varios, 5, 6, ¿cuántos? Bueno, hay varios, hay foros 12 foros casi, de ¿verdad? jóvenes. De jóvenes, bueno, de todo un poco, que ojalá del manifiesto lo firmaron 6 foros. Que ojalá estos foros y esta gente joven sepa llegar a las universidades, a los espacios de juventud, y les expliquen que hay otra forma de hacer política y que ellos necesitan que estos jóvenes que hoy no están integrados a Liberación Nacional lo hagan para hacer un mejor Liberación y un mejor país. Doña Marina, cuando usted mencionaba lo de la historia, fíjese que yo entiendo perfectamente lo de la historia, pero yo genuinamente creo que un partido político no puede vivir únicamente de la historia, sino que tiene que vivir de acciones, y de ahí era la pregunta de que por qué Costa Rica necesitaba otra vez a Liberación Nacional cuando ya estuvo 2 periodos consecutivos y cuando las acciones del partido no gustaron tanto a la población, supuestos casos de corrupción que salieron de Liberación Nacional, y por eso era cuando le preguntaba a doña Clara Lieberman de qué sirve que un partido use su historia si en el poder no hace las acciones correctas. Ahí estamos otra vez, esto que preguntas es muy importante, por eso ahí está la dualidad de competencia una vez que existe el candidato. Tenemos que tener una sola unidad, ahí están las cosas. Por eso gente que piensa, o sea, ya yo hablé primero que nada, ¿verdad? Que la gente como que se desarticula de la realidad, ¿verdad? Es una cosa increíble. Por ejemplo, habiendo gente tan valiosa en Liberación, intelectuales, profesionales, etcétera, etcétera, que tengan que traer a los gobiernos y patear a los mismos liberacionistas que trabajaron y que sudaron y que propusieron. Eso no puede ser más. Tiene que haber un respeto a la gente que trabajó y a la gente que hizo las cosas, ¿me entiendes? Eso, la gente llega al nivel y dice, yo ya soy presidente de Costa Rica, entonces yo, el señor de tal partido político, ¿verdad?, que es mi gran amigote, lo quita, y a un liberacionista que sabe, que conoce, que está, yo les voy a decir, el gobierno pasado, nosotros tuvimos ahí un individuo conocedor profundo de la Caja del Seguro Social y estaba apoyado por todas por toda la estructura médica de la Caja para que fuera la presidencia. Habíamos hecho estudios, habíamos conocido qué es lo que se tiene que hacer y cómo tenemos que evolucionar, cómo corregimos las largas filas, cómo arreglamos eso. Y sucede que lo hicieron a un lado, así, de un plumazo, con todo el montón de gente. Y vean los resultados de la parte de la Caja. Cuando habíamos hecho estudios, cómo hacer para mejorar la cuestión de operaciones, la cuestión de emergencias, todo. Y gente conocedora de 30 años en la Caja, con profundo conocimiento, hasta de la parte económica, cómo reestructurar otra vez la parte económica, y lo hicieron a un lado. Por eso es lo que te digo, que ahí es donde están los grandes problemas. Ahí están los problemas dentro de la mente. Ahora, yo pienso, para mí, y eso es la parte, ¿sabes quién? ¿Cuándo vamos a mejorar las cosas? Cuando nosotros los políticos amemos más a Costa Rica de lo que nos amamos a nosotros mismos.
¿Me entendés lo que te digo? Ahí es donde está la parte. Cuando tú ames más a tu prójimo de lo que te ames a ti mismo, es una parte de la Eclesiastés, es una parte de las religiones, para poder convivir, porque si no, no habría leyes. Y tenemos que regresar a liberación, tenemos que tener un idealismo, porque el idealismo es lo que mueve las masas y el idealismo es lo que los políticos mueven. Ahora bien, el sábado hubo una Asamblea Nacional, era la primera después de esta inflexión. Adelante, Henry. Yo quería contar algo muy breve sobre lo que estaba hablando Clara, y es que Liberación Nacional tiene que reinventarse, pero una de las cosas que tiene que aprender es a respetar a las bases. Nosotros tenemos procesos internos donde no se nos respeta, donde vamos a un proceso nacional o provincial o como le quieran llamar, y resulta que el candidato, y esto se ha dado en muchas campañas, decide que fulano, porque es amigo de él o porque le sirve a sus intereses o por lo que sea, él tendrá sus razones, pone a X persona como diputado o como ministro, y cuando ya se gana o lo que sea, y los que realmente hemos dado procesos y luchas por liberación nacional, nos quedamos así como que nos zafaran la tabla y uno va en el aire bajando y uno dice, pero aquí ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a usted en la asamblea? ¿Usted quería la tesorería? No solo en la asamblea. Y se quedó Paulina Ramírez, la diputada. No, eso es mínimo. Yo llevé un proceso nacional el año pasado donde saqué casi 10,000 votos de mujeres del país, donde no le prometí a ninguna de estas compañeras regalarle una ola de fútbol, ni un uniforme, ni ninguna promesa. Simplemente las convencí de que yo era la opción. Y sin embargo, cuando llegó la hora de repartir las diputaciones, eso no sirvió de nada. Y así como yo en el pasado tenemos compañeras y compañeros líderes de sus comunidades donde el partido los olvida totalmente cuando llegamos a gobierno, y aún antes de llegar a gobierno ya no forman parte de nada más que de ir a dar un voto en estas asambleas donde ustedes estuvieron el sábado, y eso no puede ser. ¿Qué fue lo que pasó el sábado? El sábado hacen esta asamblea, era básico, digamos, el sábado básico me refiero a que vienen de un punto de inflexión histórica, ¿verdad? Digamos, vienen de un punto de inflexión donde un candidato renuncia, aunque la Constitución no se lo permite, ¿verdad? Se enfrentan a un gasto en campaña que es igual a las campañas que ganaron, pero en esta no ganan la presidencial, aunque ganaron, digamos, una estructura legislativa fuerte. ¿Qué fue lo que pasó el sábado? Porque los señores de la juventud querían decir, suave, no sigamos adelante hasta que analicemos qué pasó. Juan Pablo, ¿qué fue lo que pasó en la asamblea? Sí. El Partido de Liberación Nacional en esta asamblea perdió la oportunidad de decirle a la ciudadanía que iban a haber cambios constantes y concretos en el rumbo del partido. ¿Qué pasó en esa asamblea? Fue una cosa bastante lamentable, ¿verdad? Nosotros desde un inicio siempre pedimos al directorio político y al comando de campaña quiénes o qué personas participaron y por qué salarios se le pagaron. A mí me parece que hay que decir nombres, doña Mariluz. Eso no se puede quedar así. Los nombres hay que decirlos, qué persona, qué labor ejercitó en la campaña. Pero la ciudadanía lo que quiere es ver transparencia. Quiere ver que Liberación Nacional no es un partido corrupto. Y no es un partido corrupto. Liberación Nacional no es un partido corrupto. ¿Y qué? ¿Quiénes son sus nombres? Sí. Nosotros hemos pedido los nombres y se nos ha sido... eso es público, ya se mandó al Tribunal Supremo de Elecciones. Exacto. A nosotros tuvimos acercamiento con el directorio político de Juventud, con el directorio político del partido, para pedirles nombres y ver a quiénes se les había pagado y bajo qué monto y cuál fue la función de eso. O sea, no está mal que un dirigente se le pague si está ejerciendo una labor 24 horas, eso no está mal, ¿verdad? Pero también hay que ver los montos, ¿verdad? Por lo cual ejercitó esa función. Y además, ¿dónde está la mística? Que eso es una de las partes donde hay que regresar, ¿verdad? Decía doña Marina que eso es público. ¿La comisión investigadora envió los resultados al Tribunal Supremo de Elecciones? No, es que desde que nosotros le enviamos los datos al tribunal para que nos reintegren ese dinero, la liquidación. Ahí va la liquidación, en la liquidación van los salarios que se pagaron,
todo lo que se pagó, o sea, eso no es ningún secreto. Lo que pasa es que tal vez en la comisión nosotros teníamos una serie de datos que querían entregarse el sábado y sin embargo fue un desorden tal que primero uno dio el informe y el otro informe y hubo 4 informes desde diferentes ángulos, y un trabajo tan exhaustivo como el que hizo el compañero Luis Aguilar no se le dio la importancia porque ya todo el mundo estaba cansado, ya querían irse a almorzar, ya tenían pereza, ya eran muchos números y entonces quedó todo como en el aire, pero eso es público, ahí está en el Tribunal Supremo de Elecciones. Eso no ha salido todavía, ¿verdad? Los medios no han explotado eso, ¿verdad? Sí nos parece importante que ese tipo de informes debían de haberse desarrollado previamente a la asamblea, para que los asambleístas con mayor tiempo hubieran estudiado los números que se dieron, ¿verdad?, de las finanzas y en qué se gastó la campaña, y que hubiera un proceso de dialéctica entre las personas que estaban exponiendo esos datos, sobre todo también el candidato y el jefe de campaña, don Antonio Álvarez de Santi, que verdad que tuvieran una dialéctica entre los asambleístas de las dudas que tenían acerca de esos informes, porque no se vale decir que hay transparencia si simplemente se pone una presentación, la decimos y ya, y no se comenta. Eso no es transparencia y ese es el peor error que está cometiendo el Partido Liberación Nacional. Doña Clara, ¿quería usted apuntar? Yo quería apuntar algo sobre este asunto, y es que el trabajo de la comisión fue un trabajo muy exhaustivo. Por lo menos Luis y yo trabajamos, yo tal vez no a tiempo completo, pero él sí tiene su labor, tiene su puesto y él tiene que cubrirlo. Entonces este trabajo se hizo en horas extras, donde yo me he metido durante muchas horas en el balcón a revisar ampos y detalles y todo, y él también. Entonces, ¿qué pasó? Que se logró terminar el trabajo la noche antes, porque no teníamos el tiempo suficiente y porque realmente hubo bastante atraso en que nos rindieran la información. Pero bueno, ahí está, y esperemos que se pueda analizar para la asamblea del 6 de diciembre. Doña Clara, ahora sí. Mira, Luis Aguilar es una persona, él es contador, ¿ok? Es el representante de los trabajadores y de los educadores ante la asamblea, ante el directorio político. Quiero decirte que él entregó el día de la asamblea, porque fue un trabajo enorme, todo el resumen de los hallazgos que ellos tienen, con números, cifras y todo lo demás. A ustedes no sé si les entregaron o no, pero en la asamblea se entregó. Es más, yo, que fui encargada del código de ética, porque una de las cosas era aprobar el código de ética, ¿me entiende? Yo personalmente mandé a todos los asambleístas las propuestas del nuevo código de ética, pero que se analizara, porque yo no puedo mandar un código de ética 8 días antes y a los 8 días, no, la gente tiene que tener tiempo de analizar, de pensar y todo, eso se va a ver, pero se mandó los estatutos, el código de ética, para que se renovara, y lo de Luis Aguilar, lo del compañero Luis Aguilar, de estudio de las finanzas durante la campaña. Lo que pasa es que yo creo que, perdón que yo les voy a decir, y para iniciar, no querían que hubiera esta asamblea, ¿ok? Nosotros, ¿Quiénes no querían? Personas, ¿ok? No me doña Clara, pero díganos personas cuáles. Gente que se oponía, ¿me entiendes? Porque veían sus intereses ahí medios peligrando o por el estilo, pero ahí estuvimos nosotros. Pero gente cercana a quién, doña Clara, ahora que hablamos de transparencia, que se necesita un nuevo... Mira, te voy a decir, había varias, es que no es solamente un grupo, había todo un grupo que estaba en contra, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hicimos? Yo personalmente me levanté y dije, bueno, muy bien, no necesitamos que sea una convocatoria del directorio político, yo encabezo una lista de 35 asambleístas, nos vamos a autoconvocar, y ahí permitió que hubiera 2 convocatorias, o sea, una reforzaba la otra, no podían, si una se bloqueaba, la otra seguía.
Entonces ahí ya se sedimentó todo, se aplanó todo el mundo cooperó, ya la gente que estaba en contra dijo, no, está bien, perfecto, ustedes tienen razón. Es como todo, tiene que haber una serie de discusiones y una serie de acuerdos. Y ahí tú con tus hermanos no tienen el mismo problema, y ahí al día siguiente encuentran cómo unir las cosas. Ahora, esto es una de las cosas muy importantes para mí. Pero ahorita lo que es importante es, a mí dentro de la asamblea se cambió la agenda. Yo les pedí a ellos y a los otros grupos de la juventud que presentara, ya teníamos. Lo que pasa es que el espacio que se le dio a cada persona para hablar es enorme. La gente estaba tremenda, comenzamos a las 8:30 de la mañana y eran las 6 de la tarde. ¿Tú sabes lo que es eso? La gente estaba, unos con hambre, otros hartos, otros y otros durmiéndose, yo los vi. Bueno, ¿por qué? Porque alguien que está hablando con números y cifras 1 hora y media, ¿me entiendes? Es algo terrible. Yo misma salía 1 hora y media. O sea, no se estructuró la agenda y cada vez cambiaba la agenda. Yo misma me dije pero ¿cómo estuvo esta cosa de la agenda? ¿Usted quedó satisfecha con esta asamblea? Te voy a decir una cosa, me hubiera gustado más, me hubiera gustado ver a la juventud expresarse. Para mí ese es nuestro futuro, ¿me entiendes? El representante de la juventud al directorio tampoco se le dejó hablar. Pero tal vez no le servía que hablara, doña Clara. Claro, esos son dos... ¿Me entiendes? Ni ellos ni... hubo... ¿Eso quiere decir que no o que sí? No, eso quiere decir, espérate, deja que lo diga, pero para mí fue un error no haber dejado hablar a la gente y haber permitido a otras personas 1 hora y media y a otros 3/4 de hora, y el otro que se aplaudían solos, y el otro que se hacía, y era una cuestión completa, ¿verdad? Fue un mal manejo, don Bernal. Pues yo creo que les dio mucho tiempo a la gente, ¿verdad? ¿A quién, Juan Pablo, a quién no le servía que ustedes hablaran? Bueno, hay que estructurar el tema de la asamblea en dos cosas. Está la estructura formal de juventud, ¿verdad? Que se supone que pidió una moción para que se leyera un posicionamiento que ellos tenían, y también nosotros no somos miembros de la asamblea, pero sí nos dejaron entrar, ¿verdad? Y manifestar una posición que habíamos tratado, o por lo menos transamos dentro de 6 o 7 foros de juventud, ¿verdad? Y teníamos 6 posturas o 6 posicionamientos claros de qué es lo que debería ser Liberación Nacional, para continuar siendo el partido de los grandes cambios en Costa Rica. El primer punto que nosotros pusimos fue el tema del malestar que teníamos con la renuncia del candidato. De ahí habían 5 puntos propositivos y hablamos de cuotas de juventud en espacios reales, ¿verdad? Seguros para la juventud, que pudieran manifestarse, ¿verdad? Otro era un observatorio de juventud, ¿verdad? Y puedo seguirles nombrando los demás, pero lo que aquí preocupa es que callen a la juventud. Y además también se sintió una pasividad por parte de la estructura de juventud de no alzar la voz como tenía que hacerlo. Cualquier dirigente de juventud en un espacio y en la estructura formal se hubiera levantado de esa mesa y hubiera pegado 2 gritos por lo menos que le pusieran atención, mínimo. ¿Y por qué usted no los pegó? Nosotros no somos parte de los asambleístas. Nosotros parte de la asambleísta. De hecho, nosotros tuvimos que rogarle a un asambleísta que leyera nuestro posicionamiento, porque nadie se atrevía a leerlo. Voy a robarles un instante. Tenemos una pausa comercial ahí pendiente. Vamos a la pausa, regresamos, y cuando regresemos nos quedan 3 minutos. Y quiero preguntarles en esos 3 minutos, porque se conoció el informe de finanzas de campaña, si se gastó excesivamente en esta campaña política, viendo los resultados hoy. 3:18, vamos a la pausa. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final.
Son las 3:22 de la tarde, nos quedan solo 3 minutos. Doña Marina, ¿cree usted que se gastó en exceso en esta campaña electoral? Sí, por supuesto. Imagínense lo que es gastar el 75% de los recursos que teníamos en solo organización, carros de lujo, ampos de cuero. Bueno, ¿qué no se vio? Empleados muy bien pagados, catering a diestra y siniestra, donde si usted se pone a verlos, porque eso es público, no estoy siendo indiscreta con estos gastos, gastos donde usted veía que llegaban en esas toyotonas y con guardaespaldas y todo, y un 75% contra un 25% de gastos de propaganda, y una propaganda mal dirigida, como se dio el Contráteme y otra serie de detalles de la propaganda que se usó en la pasada campaña. Pues uno dice, fueron mal gastados los recursos, no planificados seriamente y por gente que realmente sabe de mercadólogos de una campaña. Yo no lo soy ni puedo criticar, pero lo básico que logramos ver en ese estudio fue que los recursos se gastaron a lo loco. Doña Clara, no sé si quiere hablar de las finanzas, pero además me interesa cerrar con usted como vicepresidenta del partido, de cómo ve usted el partido para un futuro, sobre todo que era la oportunidad de oro el sábado de mirarse en retrospectiva y tomar decisiones a futuro. Eso no pasó en la asamblea del sábado, sí. Sí, mira. Ahora sí. Gracias. Esto que me estás diciendo es muy importante. Dicen que un palo dado ni Dios Padre lo quita. Ahorita tenemos que futurizar. Lo que está. Lo que está ya en el Tribunal de Ética, lo que está legal, todo eso tiene que correr, tiene que seguir su curso. Eso no lo para nadie, excepto en la convención, ¿verdad? Porque también tenemos una serie de cosas. Bien, eso es muy importante para mí. Y la segunda es ya tenemos que ahorita ver para mí el futuro de Costa Rica. Porque como dije yo al principio, el problema de que aumentó y el desempleo aumenta, eso para mí me come el alma, ¿verdad? Donde yo veo que hemos bajado el factor de competitividad en el mundo, que se nos están yendo los jóvenes profesionales a Panamá y a Nicaragua, porque ahí están. Es más, han venido a mí a pedirme que por favor les ayude para irse a tener trabajo en otro lugar. Y el problema del aumento de la pobreza en este país. Nunca en Costa Rica yo no me acuerdo haber tenido una pobreza extrema. Yo me acuerdo en el año 61, cuando hice mi tesis de grado, que había en el Hospital San Juan de Dios, estaba toda la parte de niños con el abdomen hinchado, lleno de lombrices y desnutrición de 3er grado. Estaba descrito en Costa Rica. Desapareció todo eso. Claro, pero si no arreglan el partido antes, ¿cómo van a ofrecerle una solución a Costa Rica? Entonces estamos en eso. Tú sabes, yo siempre les digo, mire, hasta para tener un niño necesitas 9 meses. Denos el chance, por favor. Yo quisiera, ¿verdad?, que la señora quedara embarazada hoy y mañana tenga el niño, para no tener que cargar 9 meses. Denos el chance, estamos en eso. Pero no perdieron el tiempo el sábado. Para mí, ganamos mucho, porque si tú analizas así, para que veamos cómo estamos en la asamblea, que para mí no se permitió a la juventud hablar, fue... Para usted faltó, pero sí se avanzó. Se avanzó sobre todo para saber en qué nivel y cómo estamos con la Asamblea Nacional. Déjeme cerrar nada más con Juan Pablo, en miras al futuro. No, la miras del futuro, a ver, nosotros creemos que Liberación Nacional fue el partido principal que ha construido este país. Sin embargo, Liberación Nacional necesita un remojo, ¿verdad? Una renovación de cómo administrar ese aparato burocrático. Nosotros vamos a seguir firmes en la transparencia del partido, en las cuotas de juventud, que sean puestos elegibles, que no nos metan de relleno, porque la juventud va a tener un mayor
protagonismo en las próximas elecciones, tanto a nivel interno como a nivel externo dentro del partido. Pero sí hay una juventud que piensa, hay una juventud que construye, hay una juventud que propone, y vamos a seguir beligerantes por la transparencia del partido y por el progreso partidario. Gracias a los tres por estar aquí hoy. Los invitamos mañana a las 9 de la mañana se presenta el informe Estado de la Nación. A las 9 de la mañana Noticia Monumental va a colocar en la página de internet toda la cobertura y el análisis de el informe Estado de la Nación, y mañana a las 2 de la tarde tendremos al coordinador de investigación del Estado de la Nación, Leonardo Merino, aquí con nosotros en Matices, contándonos los principales hallazgos. Estará Estefan. Estefan Gómez y Natalia. Y Natalia Morales, los dos. Bueno, ahí hay dos investigadores. Muchas gracias a ustedes, gracias, a Alex, a Randall y a Giselle, por ser tan amables con nosotros y habernos permitido expresarnos. Ya saben que siempre estamos a la disposición. La libertad de prensa y de expresión para mí es sagrada. Gracias, doña Clara. En Twitter nos dice nada más Sergio Mena, el ex candidato presidencial: felicíteme a Juan Pablo, que no desmaye en este intento por renovar el Partido de Liberación Nacional. Bueno, y de última hora nada más les contamos, la Sala Cuarta le está pidiendo a los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes justificar por qué existe restricción vehicular para tomar una decisión sobre varios amparos que tienen pendientes. Los esperamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.